Ok, muy bien, pues buenas tardes, muchas gracias por conectarse. Vamos a hablar sobre lo que se conoce como bandeletas en español o un anexo. Y bueno, como en las pláticas anteriores hemos platicado con una definición de qué es una bandeleta. Bueno, la bandeleta o tab en inglés es una parte de la planilla que contiene información adicional a la estampilla. Usualmente esta bandeleta se encuentra en la parte inferior de la planilla. Esto sucede en las estampillas de Israel, como la que vemos aquí. Tenemos la estampilla normal y abajo trae otro pedazo que generalmente forma parte del margen. El término de bandeleta se originó principalmente para las estampillas de Israel, ya que todas sus estampillas tienen esta característica. Sin embargo, no todas las estampillas traen el anexo, solo las estampillas de la línea inferior de cada planilla. La bandeleta como tal no tiene ni el nombre del país, ni porte, ni información postal. Es decir, el cuadrito como tal, a pesar de que tiene el dentado y viene pegado a la estampilla, no tiene valor postal ni ningún elemento de las estampillas. Si lo llegamos a encontrar separado, es considerado como una cinderela, como una cenicienta, porque a veces acuérdense que ese es cualquier anexo publicitario o que aparenta ser estampilla, pero no lo es. El gran debate con las bandeletas es si el margen o la información o ilustraciones que a veces vienen en el margen puede ser considerado bandeleta o si una sección que se llama interpanel pudiera ser también clasificado o si las etiquetas pudieran ser clasificadas. Entonces, para entender bien qué es, si es una bandeleta y qué no, pues vamos a ver primero lo que no es, para que por descarte podamos clasificar muy bien nuestras estampillas. Entonces me voy a ir primero a esta parte. El tag, normalmente algunos países lo clasifican como un apéndice, es decir, algo adicional, o un margen con inscripción. Ojo que la bandeleta sí es diferente de lo que es una etiqueta, un margen, un puente y un interpanel. Entonces vamos a ver primero lo que es el margen. Aquí en este ejemplo es también de Israel. Como podrán ver, estas no son las estampillas que traen la bandeleta, sino las de la parte superior. Tienen esta información adicional en el margen, es decir, este es el margen u orilla. Algunos servicios postales imprimen figuras, textos, imágenes en el margen, pero dado que son el margen de la planilla, no puede ser considerado bandeleta. En este caso tenemos el logo del servicio postal israelí, el número de este diseño, que en este caso es el 39, y pues el número de planilla y número de serie como tal. Es decir, todo lo que está en el margen no puede ser considerado una bandeleta, según mi clasificación, ¿verdad? Ahorita vamos a ver si hay algún debate al respecto. La segunda cosa que no es una bandelilla una bandeleta es esto que es el interpanel o puente. El interpanel o puente es una sección entre las estampillas que viene en la planilla que se usa normalmente para separar las impresiones de las estampillas. Antes, este interpanel venía en blanco, es decir, era un cuadrito con su dentado que no tenía diseño. Sin embargo, para las personas que comenzaron a comprar la planilla completa, pues los servicios postales y las impresoras empezaron a poner cierto diseño para completar la planilla en sí. Por ejemplo, en este lado izquierdo vemos un interpanel de México. Se generó con las estampillas del Día del Amor y la Amistad. Insisto, separado cuenta como Cinderela. No tiene valor postal, no hay una clasificación como tal y no es bandeleta porque no está no promueve o no provee información adicional a la estampilla. Del lado derecho, nuevamente con el ejemplo israelí, ellos generaron durante muchos años estas estampillas con puentes para sus estampillas en TTBC, es decir, que está una al derecho y otra al revés.
Y tenemos aquí pues diferentes puentes, un puente vertical, un puente horizontal, y decidieron agregarle una imagen, pero igual la imagen no proporciona información adicional a la estampilla, no está anexa, no es parte de lo que se consideraría la clasificación de las bandeletas. La tercera cosa, que tampoco es una bandeleta, es la orilla de un setenant. En este caso pongo dos ejemplos de México. Recuerden que setenant es el término francés para determinar estampillas unidas, es decir, que juntas generan una imagen más grande, es decir, pueden ser 2, 3, 4, 5 estampillas en setenant. Normalmente se pide que sean 3 o más. Y en este caso, sí, la estampilla, bueno, el anexo normalmente viene en un interpanel. Es decir, si vemos la planilla completa de esta de tiro con arco, vemos que tiene un dentado del lado derecho el pedacito que pudiera ser considerado bandeleta. Sin embargo, al ver el dentado de este lado, sabemos que es un interpanel y no una bandeleta. A pesar de que este pedacito sí proporciona información adicional a la estampilla. En este caso, pues nos dice que es el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, que viene dentro de la estampilla, pero viene el día de emisión, eh, viene con el día de emisión y trae pues el servicio postal mexicano, que es información que no viene en la estampilla como tal. Entonces, la orilla de un setenant o el interpanel de un setenant tampoco es una bandeleta. Las etiquetas tienden a ser algo más moderno y las etiquetas sí están consideradas dentro de la clasificación de Cinderella. ¿Qué es la etiqueta? La etiqueta es un anexo que no tiene tampoco valor postal y que normalmente se hace para acompañar a la estampilla como adorno. Aquí les pongo 4 ejemplos diferentes donde adquiere un valor filatélico o puede acompañar a nuestras colecciones si viene única y exclusivamente aunada a nuestra estampilla oficial. En este caso, por ejemplo, la primera vemos una estampilla de Rumania, donde tenemos la prueba como de imagen o de color, en este caso del signo de Aries, en un espacio adicional. Las estampillas que tienen etiqueta, normalmente su planilla es estampilla, etiqueta, estampilla, etiqueta. Y la etiqueta no proporciona tampoco información adicional, sino que genera una imagen que acompaña a la estampilla original. Por ejemplo, esta de abajo del correo en Hong Kong, China, tenemos un escorpión, un dentado con una muesca y un planeta que está asociado con el signo del zodiaco de Escorpión. Igual podemos ver que el dentado continúa del lado derecho con su muesquita. Y por el otro lado, igual también tenemos de Rumania, en espejo, una impresión blanco, bueno, sin color del signo, no nos da más información. Y como pueden notar, ninguna de las estampillas nos dice un valor, el origen, año o información adicional filatélica. En este de aquí abajo, por ejemplo, tenemos una etiqueta que no tiene mucha relación porque son flores y peces. Es decir, a pesar de que la etiqueta acompaña a la estampilla, no tienen un vínculo como las otras 3. Pero esta clasificación, igual, si la separamos, la etiqueta se convierte en una Cinderella y junto con la estampilla podemos mencionar que es de estampilla con etiqueta. Pero tampoco entra en la clasificación de bandeleta. Una vez descartado todo lo que pudiera parecer una bandeleta, vámonos a lo que tampoco es que funge como tal. Una de ellas es la parte del recibo de pago postal. De esta no encontré la estampilla completa, pero este es un anexo pequeñito, normalmente es un pedazo pequeñito de estampilla que viene anexado, que era como tu recibo de pago, es decir, era tu comprobante fiscal, por así llamarlo, de una estampilla que tú ponías. Esta estampilla del lado izquierdo es un ejemplo de 1946 y dice 1 de 2 porque es una parte. Aquí dice primera parte
La segunda parte era la estampilla que uno había eh, anexado al documento oficial o la carta, y la leyenda es tu boleto, su boletino es la parte que es tuya. Es muy común que encontremos esta parte y la confundamos como una estampilla, y normalmente a veces también venían pegadas como tal. La gente no quería recibo, es como cuando no quieres tu recibo del mercado, del supermercado, lo dejaban pegado con todo y todo. Es decir, no tenían que comprobar ningún gasto. Y la otra que pudiera ser considerado bandeleta, pero realmente es parte del margen. Aquí tenemos una prueba de color. En este caso es una estampilla preobliterada. Si se fijan, ya trae impreso su sello. Y tiene dos anexos, la orilla y un interpanel. Es decir, una sección entre la estampilla y el margen. Y en este caso, pues solo es del impresor para limpiar la cabeza de la impresora o para probar los colores, le pusieron esta parte. Esto tampoco puede ser considerado una bandeleta. Tenemos que clasificarlo como una prueba de color al margen. ¿Qué sí? El ejemplo más claro que podemos ver es en las estampillas de Israel. En este caso, ustedes pueden ver que la planilla completa se compone de 15 estampillas y solo las 5 de abajo tienen un anexo impreso en el margen, y este anexo está completamente relacionado con la estampilla. Es decir, no es este margen que tiene otra vez el número de planilla, ni la que tiene el símbolo del correo israelita, ni el número de diseño, sino que trae información. En este caso es una estampilla que conmemora las hazañas de Moisés, donde le pide al faraón de Egipto, let my people go. Está tanto en hebreo como en inglés. Es decir, está poniéndole un texto a la estampilla y lo ilustra. ¿Qué lo hace especial? Que solo 5 de 15, es decir, una de cada 3, va a venir con la bandeleta. Esto es lo que sí podemos clasificar y anotar como algo raro o difícil de conseguir. Insisto, una de cada 3 no es tan difícil, pero hay personas que consiguen la estampilla y podríamos tener una variedad dentro de nuestra colección si tenemos la estampilla con la bandeleta. Es decir, esta parte inferior que acompaña a la estampilla es la que se clasifica para algunos países y organizaciones como la bandeleta. Si vemos otros ejemplos de qué sí podría ser y qué no, tengo este interpanel. Esta es de la serie de México de Monumentos Coloniales, la cuarta serie. Nosotros podemos clasificarlo como un puente o interpanel de la planilla. En este caso es la orilla derecha de la planilla, y encontramos que la estampilla central solo trae el texto de Monumentos Coloniales cuarta serie. Sí es información adicional a la estampilla, porque esta información no viene como tal. Entonces, solo es válido el término de bandeleta para la estampilla que tiene el anexo. Si yo pongo toda la tira, la tengo que clasificar como un interpanel de la serie. Si fuera solo esa estampilla, entonces lo que hacemos es clasificarla, solo está solita, como una estampilla con bandeleta, porque trae la parte inferior, información adicional a la estampilla. ¿Qué más sí será? En este caso es un sobre de primer día con una serie completa. Insisto, esta serie completa trae en la orilla, es decir, ya no tiene dentada en la parte de abajo, y nos dice justamente de qué se trata la serie. En este caso solo es en diferente color la información adicional, y nos dice que son las matriarcas de la Biblia, ¿no? Y cada una pues trae el nombre, ¿no? Que si es Lea, Raquel, Rebeca y Sara. Aquellos que no estamos relacionados con esa información, no viene en la estampilla. Dicen, bueno, ¿y esta quién era? Ah, bueno, es una matriarca que está mencionada en la Biblia, y esa información viene en la bandeleta como tal. Más ejemplos, en este caso tengo igual ejemplos de una serie que habla de los profetas de Israel, que si yo no sabría quién es Isaías, no me acuerdo, Jeremías y Ezequiel, decir, pues será un personaje famoso de Israel, que en este caso es bíblico,
trae todos los elementos, pero nos dice quiénes eran. Bueno, son los profetas de Israel y esa información viene en la bandeleta. Insisto, es parte del margen. Igual esta última que les muestro es una serie de 2 estampillas con las tribus de Israel. La estampilla representa unos vitrales hechos por Chagall y hasta ahí. Pero dicen, oye, ¿qué representa? Bueno, aquí están, es una tribu de Israel, en este caso representa a la tribu de Leví y son los murales de Chagall y en dónde se encuentran. Toda esta información adicional nos la proporciona la bandeleta, no la estampilla, por eso va como en conjunto. Cuando revisamos otros foros, siempre vamos a encontrar quien dice, no, mira, cualquier cosa que esté pegado a la estampilla cuenta como bandeleta. Sin embargo, como pudimos ver en esta breve explicación, vemos que no toda la información necesariamente complementa información. Por eso hay esa diferencia como tal. Y la otra es que no hay un nombre oficial para la bandeleta. Decía, hay quien le llama apéndice, interpanel, etiqueta, bandeleta, tab. Y en Alemania le llaman Gutter. Gutter es más conocido el interpanel o los puentes como tal. Para México hay pocas y realmente hay pocos países que generen bandeleta como información adicional, pero muchos de nosotros coleccionamos la estampilla con la orilla o el margen que tiene cierta dibujo o adicional. Es bien importante, me voy a regresar en mi presentación, que nosotros clasifiquemos bien nuestro material con qué tipo de materiales. Si es una etiqueta, sabemos qué características, si es margen, si es un puente, si es un interpanel o si lo podemos clasificar como una bandeleta. Ahora me gustaría que platicáramos y que me digan ustedes qué opinan, si es o no es todo eso. Listo. Yo tengo una duda. A ver, Gilberto, venga la duda. Gracias. Oye, por ejemplo, en las estampillas en México de la serie esta de ¿Monumentos? no, la actual, la de, ay, ¿cómo se llama? Artesanía popular, ¿cómo se llama? La creación popular. Sí. En la planilla completa viene en la esquina superior izquierda el semáforo, por llamarlo de alguna forma, de la información de esa estampilla, o sea, los colores, con el color Pantone. ¿Esa es información que es considerada como bandeleta? No, es la prueba de color, es decir, es donde se imprimen todos los colores. Es la de los circulitos, ¿no? ¿A eso te refieres? Es la Sí. prueba de color y debe ser clasificada como margen. O sea, prueba de impresión o prueba de color al margen. Pero Ok. la información tiene que ser no supuesta. Es decir, yo supongo que estos son los colores que se usaron. Sino Ok. es una explicación directa, es decir, trae un texto que acompaña la estampilla con texto que no trae la estampilla. Que de otra manera no sabíamos por ejemplo, si me regreso al ejemplo del mural de Chagall, del vitral, dices, oye, ¿y dónde están? ¿No? O sea, yo quisiera ver ese mural, ese vitral enorme, y la bandeleta te dice, mira, aquí está en esta sinagoga, significa esto, y trae el nombre del autor. La estampilla solo trae el nombre del autor, pero no dice ni dónde está ni qué tribu representa. Ok. ¿Vale? Esa es información adicional de la estampilla, no técnica de la impresión en sí. Exactamente. Ese sería como también decir el número de planilla. Dices, este me dice que hubo tantas planillas. Es decir, pero es la orilla, es decir, Ok. el margen. Ya. Ok. Gracias. ¿Alguna otra Bueno, pregunta? Luis, y por ejemplo, si tiene la misma información que tiene la estampilla, ¿lo consideras bandeleta? Te voy a poner este ejemplo que es también de México, A que ver, es la del Día del Cartero. voy a poner aquí. No sé si se note, pero en la estampilla dice Día del Cartero y abajo, en el texto, también dice Día del Cartero. Híjoles, yo creo que como no trae nada adicional a la estampilla, lo consideraría como margen, o sea, como impresión al margen. Insisto, la información normal de la clasificación que yo encontré. Acuérdate que no soy la autoridad final, ni mi palabra es la ley,
pero yo sí creo que si la información es la misma, no está aportando a la bandeleta, entonces sería solo parte del margen. Es como un poco como mostrar la estampilla del carnero que les mostré, que trae nuevamente el carnero. Sí. Esa parte es una etiqueta, o sea, es algo adicional a la estampilla, pero en este caso el día de cartero está en el margen. Yo lo pondría como impresión al margen, como tal. Mira, este otro es de Rusia. Si se alcanza a ver. Creo que no hay muy buena iluminación por acá, pero bueno. Ajá, sí, Y ahí nada más nos dice herencia literaria de Rusia, ¿no? Fábulas en este caso. sí. Y te da varias, pues como cuentos rusos, ahí fábulas y todo eso. Sí, igual sería una impresión al margen, porque esa es como la impresión de la planilla y solo si tienes toda la planilla te dice la información de la planilla completa. En este caso, acuérdate, la estampilla y la bandereta por sí solas son un complemento. Pero si en este caso partimos en esa tira, una me va a decir literatura, otra me va a decir Rusia y otra me va a decir fábula. Entonces no me está dando la imagen completa, entonces sería una impresión al margen. ¿Qué es sea, parte perdón, se podría decir que es información certera que se le da a la estampilla. Sí, y específica de la estampilla. O sea, si es Complementaria, o sea, complementa lo que está en el tema de la o estampilla. la, Porque si vamos la a encontrar emisión. muchas planillas que en el margen tienen información, el título de la serie, el año de la serie. Eso es muy común y es donde viene el debate de, es que esto es una bandeleta porque me dice en qué año fue y cómo se llama la serie. Dice, sí, pero si las partes, pierde sentido la frase. Y de la bandeleta, si la partes, no tiene. Le vamos a ver este que nos está mostrando Gilberto. Por ejemplo, esta de Checoslovaquia. Oye, a ver, yo les quiero ver la información que tiene una estampilla de aquí de León del 2015, donde es el Festival del Globo. Y solo una o dos de las estampillas en la planilla traen información sobre qué es en León, Guanajuato. O sea, ¿eso qué se consideraría? Déjenme Ejemplo, buscar la Luis. imagen en el del TIEF para compartírselas. Sí. La que mostró Gilberto sí pudiera ser una bandeleta porque trae el texto de lo que está representando. Que en este caso es un poema. La verdad es que no alcanzo a ver. A ver. Dice Bienal de Ilustración de Bratislava en varios idiomas. Sí. Tendríamos que hacer, ahí parte de la investigación que tenemos que ver es saber si es un interpanel, pero yo creo que por las características que tiene, que acompaña a la estampilla, sí consideraría una bandeleta esa información. Yo voy a diferir ahí un poquito, Luis. Creo que porque para las estampillas que tienen su estampilla, o no más bien dicho, para las estampillas que tienen una imagen en el mismo tamaño de la estampilla, regularmente se les conoce como cupones. Cupón o etiqueta. Los cupones o etiquetas venían del mismo tamaño de la emisión. En la mayoría de las ocasiones formaban el interpanel. Entonces, obviamente, si ese interpanel estaba unido en una planilla, tú lo ibas a ver como si fuera un puente. Pero en el momento en el que lo fraccionabas, quedaba el cupón con la estampilla. Y como lo mencionabas, o sea, a final de cuentas también, cuando lo cortabas, ya era una Cinderella, una... Tendríamos que ver la planilla completa, Gilberto, o sea, sería buscarla, porque si no, sí, estoy de acuerdo con Mario, sería una etiqueta. ¿Te acuerdas que cuando les mostré las etiquetas, normalmente es estampilla, etiqueta, estampilla, etiqueta? Y toda la planilla viene así, entonces es automáticamente una etiqueta. Pero estamos hablando entonces de planillas en formato tradicional, o sea, no como de, ¿cómo se llama? Hojita souvenir ni nada de eso. No. Digo, la hojita souvenir siempre el margen tiene una información ampliada y una imagen ampliada. Pero sí, más bien es efectivamente. Mira esta no sé si se ve esta. Perdón. Mario, se me coló Mario.
Voy. Déjame, te pongo tu video. Sí, no, hoja souvenir no es considerado bandeleta. Justamente porque su clasificación es hoja souvenir, donde en el resto de la hoja viene o el complemento de la imagen u otras cosas que están. En este caso siempre es un anexo pequeñito, ¿no? Si notaron las bandeletas como tal, insisto, hay mucha bibliografía que clasifica muy pocos países de estampillas con bandeleta y Esa, lo referente. precisamente eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué tan abundantes son? O sea, ¿cuántos países? Son muy escasos, ¿no? Bélgica, Estados Unidos e Israel son los que más tienen, pero los demás, si tendrán 1, 2, 3 estampillas con una bandeleta, son muchas. Pero realmente no es algo como tal. Por eso se toma la definición como referente de las estampillas de Israel, que desde 1960 y tantos, todas sus estampillas, bueno, ellos dicen que todas sus estampillas tienen bandeleta, la verdad es que no. Sus primeras ediciones son puentes. O sea, es de estampilla con una anexo, pero son puentes. Y las versiones modernas, por así llamarlo, más o menos de 1972 a la fecha, todas sus planillas tienen la característica que la última línea tiene bandeleta. O sea, ha sido una característica distintiva y por eso se toma a las estampillas de Israel como el referente para la bandeleta. Para decir, esta no es el margen, o sea, está impreso en el margen, pero es adicional a la estampilla y nos dice un poco más como tal. ¿Sale? Pero algo similar a lo que tengo yo ahorita en el fondo. Lo voy a compartir la imagen de Estados Unidos a ver si se ve. Ajá. Porque en la última hilera hay algo. Exactamente. Esas sí serían, o sea, es la de hasta abajo, trae información adicional. Dicen si se ve. Sí, se ve cuando Ahí. Esa última línea sí está considerada como una bandeleta, porque nos dice la explicación de la representación de lo que vemos. Ah, ya. Ok. Perfecto. Yo estaba buscando la imagen de ¿De la de León? de la de León. Es esta, pero no viene obviamente con el margen. Yo no, como no colecciono México, no sabría bien decirte qué complemento viene en la parte de abajo. Lo chistoso es que no viene, no hay clasificación de las bandeletas. Como la bandeleta no es un espacio, no tiene un valor postal, no están dentro de los catálogos. Se menciona que la planilla tiene bandeleta y en los catálogos específicos de Israel sí hay un incremento de valor, sí tiene las bandeletas incluidas. Entonces no es tan común y hay gente que solo colecciona pues la línea de hasta abajo de todas las planillas, pero como tal en los catálogos normalmente no se incluye ni la etiqueta, ni la bandeleta, ni el cupón, ni el interpanel dentro de los catálogos, porque no es postal. Les voy a mostrar, a ver, ahí creo que tiene Luis la información. A ver, aquí lo tengo. Un poquito más Más atrás. Ahí a menos. la derecha. Ahí. Pero esa información viene, Este festivo. la información viene en la misma estampilla, ¿no? No, o sea, viene la información, pero no viene que es en León, Guanajuato. Yo, perdón, tengo una duda. No sé si logran ver lo que compartí. Ok, Ujú. sí. ¿Esa qué sería? Son Híjole, cupones. son cupones o etiquetas. Ok. Ujú. Porque está etiqueta, estampilla, otra estampilla. O sea, no clasifica como setenan ni margen, porque si te fijas tiene margen y luego el pedacito. Acuérdate que Ajá. la bandeleta está impresa en el margen y trae información adicional. Si no es el margen, entonces es como una etiqueta. Ok. ¿Sí? Mira, les voy a volver a mostrar la planilla completa.
Denme un momentito. Digo, insisto, mi referente siempre va a ser Israel, porque son los que popularizaron la bandeleta. Si te fijas, lo que es considerado bandeleta es la orilla, Ah, claro, sí. no es una sección dentro de la planilla. Si esa sección viene dentro de la planilla, es un interpanel o una etiqueta, o podríamos llamarlo también cupón. Pero si esa información adicional está dentro de la orilla, entonces sí es. Insisto, esta parte de arriba donde está el logo, el número, es margen, porque no trae ninguna información adicional. Pero estas 5 de abajo es el margen, es decir, la orilla, y trae información adicional a la estampilla. Yo les voy a mostrar otra también de Israel, porque la encontré A ver, Mario. en mi colección de ranas. Ya la pueden ver. Ok, es la... Ok, así como la compré, esta trae un puente en medio. ¿Sí lo pueden ver? Es Ajá. donde se ve el estanque. Y en la parte de abajo trae la bandeleta. Igual es parte del margen, pero trae información adicional. Sí, yo entiendo por la definición que nos da Luis Manuel que si ustedes ven la estampilla, voy a enfocarme un poquito más en la de la rana, sí, claro, ¿por qué no? El nombre científico, también el de la salamandra, viene en hebreo, viene el país, viene el año, viene país arriba, año, valor, pero no viene, en toda esta información no dice anfibios en Israel o anfibios de Israel. Eso es a lo que se refiere, entiendo Luis, como en esa información que complementa a lo que ya está aquí. Sí. No nada más, o sea, si viniera pura rana, no sería información complementaria. Sería una imagen al margen. Exactamente. Lo que pasa, les voy a mostrar en otra imagen. Les voy a cancelar y voy a compartir su nuevo. Lo que pasa con la estampilla de el café en México. A pesar de que trae los granitos de café, trae las cerezas de café, no te dice absolutamente nada complementario. Además, pues esta misma imagen viene dentro de la imagen de arriba, ¿no? Y aunque fuera diferente, es una ilustración al margen. Ok. Y ahora les voy a mostrar otra cosa que creo que es un poquito más como complementario a lo que está mencionando Luis Manuel, porque era muy característico en Francia, en Bélgica, que se distinguió mucho. Por ejemplo, creo que en Bélgica hubo estampillas que traían cupones publicitarios, tal cual cupones publicitarios. Eran del mismo tamaño de la estampilla y traían del lado izquierdo, del lado derecho, depende. Decían, no sé, 5 coronas y del lado izquierdo traían publicidad, por ejemplo, de Ford. Sin embargo, en los booklets del mismo Bélgica o en los booklets de Francia, en las carteritas, aparecieron algo de información en los márgenes, que fue publicidad. Y en unas definiciones que yo encontré en un par de enciclopedias filatélicas, dice que estos de los booklets, principalmente los de los booklets con información publicitaria, también eran considerados bandeletas. O sea, no eran, solitos igual ocurre, se vuelven una Cinderella, no son un cupón porque no son del tamaño de la estampilla para considerarlo un cupón y están nada más en el margen superior y en el margen inferior. Aquí tengo también a la mano una... Aunque yo le pondría, Mario, o sea, el nombre de bandeleta porque la información no está relacionada a la estampilla. Sí, pero lo menciono porque es como en dos definiciones que encontré en dos enciclopedias, y dice como excepción, lo dice que también en algunos, miren, se los voy a leer tal cual. El término de bandeleta también puede ser utilizado para describir la porción de un booklet en el panel que fue utilizado para
incluso para lo que es la publicidad, y sujetar la estampilla al booklet. Si recuerdan, no, es que trae la definición, la imagen que trae el libro es de una estampilla de Israel. O sea, la primera definición que dice como booklet, les voy a cancelar lo que estoy compartiendo. Lo primero que está déjenme fijo. Ahí está. Lo primero que dice como bandeleta es efectivamente como lo menciona Luis Manuel. Una de ellas. Es la información complementaria en la estampilla. Sin embargo, en la parte de abajo dice que también algunos otros podrían ser considerados como la parte que se adhiere a los booklets. Claro. También otros como publicidad. Lo mismo ocurre, esta es una definición, esta es la enciclopedia filatélica, y este es uno de términos filatélicos, donde también el ejemplo que trae es una estampilla de Israel. Y en ambos dice que se empezó a manejar el término de bandeleta o tag con las estampillas de Israel del 48. O sea, ahí es donde por primera vez aparece el término de bandeleta. Sin embargo, también, ¿por qué hacía la distinción entre lo que es la bandeleta y entre lo que es el cupón? Porque en estos mismos libros viene la definición de cupón. El cupón es lateral y trae información, trae una imagen alusiva, o es como la que nos mencionaba y mostraba Gil, que es la estampilla de Mira, hay como, o sea, lo que yo busqué como 5 o 6 diccionarios diferentes, incluso hasta la Wikipedia, y pues ninguno tenía una definición congruente, o sea, o consistente. Es decir, algunos decían que si es de etiqueta es bandeleta, que si es margen es bandeleta, que si no. Entonces, por eso les decía que era un tema polémico, porque no hay una definición universal que defina qué es bandeleta. Entonces, por eso les decía, es mi clasificación o los elementos que por lo menos yo específico de cada especie o subespecie de lo que es como bandeleta. Si quieren, en una plática futura hablamos de las cinderelas, que esa sí es la estampilla separada el anexo separado de la estampilla, y ahí sí no hay duda de que cualquier cosa que les haya mostrado en esta plática separada se convierte automáticamente en una cinderela. Muy bien. Este es otro ejemplo, que también es la parte de la publicidad. Y de hecho, esta estampilla también es de un booklet. Un booklet. No es una planilla. Digo, el booklet viene de una planilla, pero estas eran hechas específicamente para manejarse de esa forma, ¿no? ¿Y tú lo clasificas como bandeleta publicitaria? Yo lo pongo como bandereta publicitaria, porque por lenguaje de los diccionarios que yo he encontrado y de las enciclopedias, como lo menciona, que si viene de un booklet, principalmente, debe ser considerado como bandeleta. Entonces, bueno, yo lo manejo como bandeleta. Excelente. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Aquí está un ejemplo de cupón. Ah, sí. Una etiqueta. Sí, de cupón o etiqueta. Igual. Ay, ¿qué? Ok, ahí está. Ay, no. Ah, ya te fuiste. Ahí. Aquí está. Que Si también bien, este es ay, rayos, perdón. ¿Qué le pasa? Perdón. Ahí va. Este es el caso como el que mencionaba Erika. Es la estampilla del mismo tamaño. Esta es la estampilla, la del lado derecho, 32 centavos de euro. Y del lado izquierdo, una publicidad de Café Delta. Son del mismo tamaño, traen el mismo dentado, no es más angosta, no es más ancho. Y también otra característica, me parece, de las bandeletas, tienen que estar en el margen inferior o superior. Nunca están del lado lateral. Normalmente las etiquetas tienden a estar a un lado. Y sí, ciertamente las bandeletas tienen que estar arriba o abajo como tal, para ser consideradas como tal. Oye, otra pregunta. Una que salió en México sobre los gansitos, ¿es una etiqueta o qué es? Es cupón también. Publicitaria. ¿Es cupón? ¿Es cupón? Sí. Publicitario. Sí. Ok. Muy bien. Pues espero que les haya sido de interés haber visto esta adición a la estampilla. Y pues insisto que después tratamos sobre las cinderelas como tal.